Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy la meta de terminar todo lo que tenemos en el almacenamiento. Yo me hago chiquito y la última vez lo que hicimos fue de seguir acá. Después de los 9 contenedores que tenemos para las partes del ascensor espacial, hicimos acá esto, lo siguiente, pusimos los splitters o los divisores inteligentes justo en la fila donde ya pasa lo que hay demasiado, lo del desabordamiento. Y acá pusimos las uniones para que tenemos las dos filas. Y esto vamos a poner después por aquí al desabordamiento que sigue hasta el final. Y aquí en este lado nos faltan todavía algunos divisores inteligentes. En total serían, no sé, yo creo que unos 18 que nos faltan de estos. Y ahí nos faltan rotores, lo que significa vamos a ir a buscar los rotores, placas, todo lo que nos hace falta. Los regalos los botaremos una vez. Así que cuando me morí la última vez, comemos todavía un poco. Si nos faltan las vigas de estos, tenemos demasiados, habría dicho. Vigas, rotores. Eso vamos a ir a recoger. Y aquí otra fruta para comer. No, la caliza no la quise. Y subimos. Arriba, cemento. Tenemos todavía suficiente, pero podríamos llevar unos dos stacks más. Uno y dos. ¿Qué más tenemos acá? Las láminas. Tomamos también unos dos. Las láminas reforzadas. Unos dos. Esto no tenemos acá en producción. Eso también hay que mirar que podemos organizar el cobre ya. Tornillos tenemos. Cables podría poner más. Alambre tenemos. Turbo alambre tenemos. Eso también. Rotores es lo que necesitamos. Unos 3 stacks. Eso no tenemos guardado. Y el resto tampoco entra todavía acá. Así que ahora a donde estamos haciendo nuestra producción de acero. En el camino a mirar qué es lo que da fruta, nueces hay por acá. Para recuperar las 100 de vida, el 100% de vida. Pensaba que acá también hay frutas. Y unas nueces. Ahí detrás hay. Aquí están las nueces. Listo. Vida rellenada. Y taza de café de vuelta. Sí, eso fue un chiquito error. Uf, que me pasó cuando estaba grabando, que se me fue abajo. Así que aquí
necesitaríamos todo. Y acá tomamos el stack completo otra vez. Y ahora de vuelta. Ah, no puedo. Estamos llenos. Y espero y yo creo que también vamos a poder terminar hoy el almacenamiento. Y sería bueno de conectar la primera o los primeros materiales para que se llenan. Pues no lo podemos conectar antes de llenar todo el tanque con la trituradora. Esa la vamos a necesitar. Y acá no estoy seguro si vamos a meter 2 vías o una. Y siempre me pego allá en el techo. No hace sentido que voy rápido por el lagarto que tenemos abajo porque necesitamos primero espacio y el espacio no lo tenemos por el momento, pero ya vamos a estar en camino. Así que acá los divisores inteligentes en todos los lados. La segunda fila para poder entrar con la tercera fila correctamente. Y que eso se siente que va súper rápido. Y ahora la fila del medio la borramos. Ay, 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 ay. Esto fue uno que borré que no quería borrar. Ascensor de aquí hasta allá. Y acá que tuvimos... Ah, nos faltaba también. Así que hagámoslo de nuevo. Este iría acá y este acá. Y esta cinta lo hacemos acá. Y logística, poste 1, 2. Una vez así. Y tenemos acá la curva como la desearíamos. Entonces acá desabordamiento y ninguno. Así que ninguno. O así. Y el desabordamiento. El resto está todo hecho. Desabordamiento, ninguno. Marco versátil acá. Y placas inteligentes. Y ahora seguimos acá. Así que vamos a mirar qué es lo que vamos a construir allá. Este vendrá en la izquierda, el marco versátil. Desabordamiento sería por la derecha y cualquier indefinido por el medio. Marco versátil, cualquier indefinido, desabordamiento. Y acá este tiene que subir hasta acá. Este hasta aquí. Y conectaremos aquí.
Estos están conectados ya. Así que eso está bueno. Tenemos dos esquirlas. Bueno, después del marco versátil viene el cableo automático que no lo tenemos, así que ninguno. Cualquier indefinido y desabordamiento. Ninguno y desabordamiento. Acá esto es para todo la misma cosa. Ninguno, cualquier indefinido y el desabordamiento. Porque esas partes del ascensor espacial por el momento no lo desbloqueamos. Por eso no podemos decirle cuáles las piezas que tiene que poner. Y le pongo ninguno para que ninguno vaya a la izquierda. Cualquier indefinido por el medio y el desabordamiento a la derecha. Ahí tenemos las piezas que vamos a utilizar para llenar el ascensor espacial. Ninguno, cualquier indefinido, desabordamiento. Ninguno, indefinido y desabordamiento. Y todo lo que viene como desabordamiento de acá va a venir a este lado y de aquí lo vamos a sacar en el... Esto podría conectar. Eso no es grave. Y acá dijimos que vamos a hacer un espacio un poco más grande. Estos están conectados. Así que... Uy, 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 uy. Ascensor sería la entrada aquí. Entrada aquí. Entrada acá. Acá la tenemos. Ese es MK1. MK3. MK3. Y nos dio una caja. No quiero cajas. Bueno. Si le hacemos aquí todos los elevadores, vamos a tener en el inventario el espacio que necesitamos. Esto aquí. Acá. Con este. Ahora tenemos el espacio. Quitamos este. Ponemos el ascensor. Y ahora la banda adentro. Así que esto aquí ya está listo para traerlo abajo. Y abajo vamos a tener que hacer los siguientes pasos. Y ahora falta conectar estos ascensores para arriba. Está muy bajo este. Acá. Y tendré que ir hacia aquí. O ese está muy alto. Porque ese no quiere entrar. Ah, ya creo que sé por qué. Tenemos que cambiarle el sentido. Y ahora funciona. Porque la dirección donde quería era de arriba para abajo. Pero nosotros lo necesitamos de abajo para arriba. La misma cosa aquí.
Ahora está bien. ¿Qué es esto? Se ve derecho, sí. Siguiente. Arriba. Y conectarlos. Otra vez conecta aquí. Toca un poquito de trabajo, ya me di cuenta que es un solo episodio, no está hecho. Todo el almacenamiento, ahí nos toca bastante trabajo en poder lograr lo que queremos. Por ahí vamos, ya cada episodio más le avanzamos y nos dará una imagen más clara de lo que tendría que significar un almacenamiento organizado bien. Ahora es derecho. Este es de acá. Ya veo que el material está pasando acá abajo, eso es bueno. Así que no me estoy olvidando de cosas o de conexiones. Esto se ve bien, esto también. Y más de la mitad ya lo tenemos preparado. Para que ya pueden entrar los productos. Listo. Ahora todo pasa a estas bandas y va acá de arriba y abajo hasta el siguiente. Y ahora el siguiente lado tenemos que mirar porque tenemos, yo creo, el primero que vamos a poner todas las esquilas, así que creo que es más fácil si empezaré desde acá adelante. Y vamos hacia atrás, así que este vendría aquí, este acá y conexiones. Y aquí pondremos un contenedor. Así, de doble función. Una vez tendremos acá como una reserva donde podemos mirar qué es lo que pasa o lo que no pasa. Y del otro, si llegamos y decimos, bueno, eso de inmediato al contenedor, para la trituradora ya lo podremos poner. Así que en especial trituradora. No sé si lo vamos a querer hacer así. O más bien así. Y
Y entonces después le metemos la banda así y todo pasará acá adentro. Esa banda la voy a quitar porque así yo tengo la seguridad que todo lo que vendrá a la trituradora es lo que queremos a la trituradora para antes de conectar todos los sistemas con la trituradora. Porque si no después botamos cosas que no queremos y así podemos verificar que todo lo que hicimos funciona y no necesitamos reparar. O no es grave si hay algo que no funciona, lo podremos resolucionar y sacar del contenedor para después no tener que producirlo otra vez. Esto acá funciona y ahora mira, estos ya están conectados allá también, así que falta este lado y este. Y ahora al siguiente, entrada y otra entrada. Y cuando conectamos el circuito completo, vamos a tener que sacar todo del contenedor de la trituradora porque ahí van a estar muchos materiales, los que no pudieron ser eliminados a los otros lados. Se fueron ya todos al desabordamiento y eso no queremos. Acá tenemos conectado todo listo. Antes que seguimos, pondremos acá las esquirlas. Esquirla de energía y a la derecha, ¿cómo lo hacemos? Podríamos decir, si no, acá cualquier indefinido y el desabordamiento. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa solo que todo lo que nosotros meteremos en el contenedor o para almacenar, lo vamos a almacenar. Lo que no funciona se irá a la trituradora porque está contando como desabordamiento. Y el desabordamiento nosotros no lo queremos. Que sean productos que a lo mejor necesitamos de una u otra forma. Así que vamos a poner el último contenedor donde pasa toda la fila, todo lo que no fue sacado de lado, lo vamos a poner allá. Por ejemplo, los taladradores no tenemos todavía un contenedor para eso, pero en caso que vamos a necesitar, podemos decir, bueno, por lo menos se entra acá y no se desperdicia. Así que ese contenedor de vez en cuando vamos a tener que mirar. Desabordamiento y acá la misma cosa. Adelante no queremos nada. El segundo, esos van a ser las esquirlas entonces. Cualquier indefinido, desabordamiento, la misma cosa acá, esquirlas y desabordamiento. Después de las esquirlas van a venir los cartuchos. Cartuchos de color, indefinido, desabordamiento. Cartuchos, ¿dónde están? Acá. Cartuchos de color, de indefinido y desabordamiento. Después de los cartuchos irían las municiones.
Y esas están varias. Cualquier indefinido y desabordamiento. Esto, indefinido y desabordamiento. Acá vendrán los cartuchos de munición para el fusil, pero como no lo tenemos ninguno, indefinido y desabordamiento, ninguno, indefinido y desabordamiento. Y ahora conecto. Ah, ahí hay algo que se me fue. Así. Y ahora conexión hasta el contenedor. Después tendremos la pólvora negra. No la desbloqueamos todavía, o sí. Pólvora negra, cualquier indefinido, desabordamiento. Pólvora negra, indefinido, desabordamiento. En este lado la idea es más de decir, esos son todos los materiales que se usan para el uso personal. Por ejemplo, la pólvora negra será más bien para las municiones, y esas municiones es para disparar. Y por ejemplo, en el otro lado tenemos más o menos todos los materiales que necesitamos para construir, y no para nosotros mismos como para la gasolina tenemos para volar. Acá vendrán los noveliscos, pero los noveliscos no los tenemos todavía. Así que ninguno. Ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento. Así que todo lo que necesito para el uso personal, para las misiones que tengo o que quiero hacer, lo puedo buscar aquí. Y todo lo que necesito para construir fábricas lo busco del otro lado. Así tengo un sistema en el almacenamiento y yo sé dónde exactamente tendré que ir para buscar los productos. Listo, acá vendrán los filtros de gas. Y yo creo que eso tampoco tenemos, así que ninguno. Es desabordamiento. Cualquier indefinido, desabordamiento. Habían muchos productos que nosotros por el momento no los tenemos. Llegará el momento donde vamos a recibirlos y podemos desbloquearlos y colocarlo en sus contenedores para seguir ahorrando los materiales. Y yo solo les puedo decir que es súper importante de tener una reserva. Acá vendrán los filtros para el traje de radioactividad, así que eso también estamos lejos todavía de recibir ese. Sí, porque llegará el momento donde dicen yo quiero construir una grande fábrica y necesitan los productos, y si tienen así un almacenamiento, uno, van a tener la facilidad de encontrar los productos que buscan,
y segundo van a tener también una reserva para poder construir las cosas que quieren. Porque si no, rebuscarse todas las piezas, hacérselas, no es tan optimal. Acá ven las balizas, cualquier indefinido, desabordamiento. Llegará el día donde eso nos va a ser muy útil. Para las municiones necesitamos un montón de esas balizas, pólvora negra. Y no estoy seguro si construimos una fábrica para eso o si vamos a hacer otra posibilidad. Y lo que estoy pensando que voy a agrandir eso de acá detrás para tener, en ese caso, si decimos queremos construir con los productos de sobre que tenemos de sobra, queremos construir, tendremos que sacar todo eso y dar como una extra vuelta para tener otra vez los divisores inteligentes y separar esos productos de la trituradora. Aquí ya viene el biocombustible sólido, indefinido, y de ese tenemos en la cinta, eso yo ya vi, eso entraría acá. Así que cualquier indefinido, desabordamiento. Sí, yo creo que voy a hacer el espacio para la trituradora, todavía prolongar esas cintas. Porque las vamos a necesitar el espacio para quitar lo que ya está, el desabordamiento, para producir otros productos que no lo queremos tanto en masa, sino que los queremos, pero más bien digamos que los construimos con la basura que tenemos. Después viene la gasolina, pero eso no lo tenemos, así que ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento. Acá la misma cosa, ninguno, indefinido, desabordamiento. El biocombustible empacado, la misma cosa, es algo que no tenemos todavía. Así que seguimos con esto. Yo creo que ahora la mayoría de las piezas que queremos poner acá no están todavía disponibles. Pero le avanzamos ya. Yo creo que rápido para todo lo que tenemos. Tenemos todavía una fila acá, pero lo que ya hicimos es mucho. Acá viene el turbo fuel que no tenemos, así que desabordamiento, ninguno, cualquier indefinido desabordamiento. Acá para arriba, acá también. Y esa conexión no me quiere dar. Listo, después de esto vendrá el petróleo
Ese petróleo no lo tenemos todavía, así que la misma cosa vuelve y juega. Ninguno. Cualquier indefinido desabordamiento. Conectarlos. ¿Qué pasó acá? Ese no es parte de aquí. Después vendrá el residuo pesado, yo creo. Eso tampoco. Cualquier indefinido. Desabordamiento y acá ninguno. No estoy ni seguro si hay todavía algo que vendrá ahora en los contenedores que ya podemos producir. O si todo lo que tenemos ahora es extra. Acá viene un carbón por el carbón compactado y ese no lo tenemos, así que ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento. Ninguno. Cualquier indefinido, desabordamiento. Conectarlos. Acá las conexiones. Aquí. Y acá. Acá vienen los envases que tampoco los tenemos todavía para poner, por ejemplo, la gasolina. Cualquier indefinido desabordamiento. Y eso se hace de plástico y eso no tenemos todavía. Pero llegará el momento. Y ahí les digo, estoy feliz cuando tengamos esto actualizado también con mejores cintas, porque eso nos va a dar un problema con el tiempo. Acá esto tampoco tenemos las botellas de oxígeno, yo creo. Ninguno. Cualquier indefinido. O son botellas de gas. Y tampoco sé si todos los productos que dijimos acá los vamos a poner en la fábrica. Yo creería que sí hace sentido de tener una reserva para casos que sí los necesitamos. Acá viene un empaque que tampoco tenemos todavía. Así que ninguno, indefinido y desabonamiento. Y ya no falta mucho. Acá vienen también los empaques de que no tenemos todavía. Cualquier indefinido y desabordamiento y ninguno. A ver, yo creo que muchos no tenemos todavía. El oscilador no estoy seguro si ya lo tenemos. Por ahí algunos que vamos a necesitar que recibimos de la Navidad en el calendario. Yo creo que eso también ya pronto va a terminarse.
el evento siguiente que no tenemos, cualquier indefinido desabordamiento, ninguno, cualquier indefinido desabordamiento. Vamos rápido. Y ahora a ver cuál de esos que quiero poner tendremos ya. Tenemos la computadora, no la tenemos. El oscilador. Yo creo que tampoco lo tenemos. Así que necesitaríamos. ¿Cuál era el último que tuvimos? El biocombustible. Tenemos ese del calendario que recibimos. Era así como un oscilador. Pero no lo veo. No, no lo veo. Así que en teoría podríamos decir acá siempre cualquier indefinido, ninguno y desabordamiento. Ninguno, cualquier indefinido y desabordamiento. Y eso hasta allá al fondo. Ninguno, definido desabordamiento. Y después hacemos las conexiones. Porque las conexiones más o menos va rápido. Lo que toma tiempo es la configuración acá de los divisores inteligentes. Ninguno, indefinido desabordamiento. Ninguno, la misma cosa acá. Ninguno. Eso sí que toma tiempo. Ya está oscuro afuera. Acá no es el desabordamiento. Cualquier indefinido. Ninguno. Ya todo oscureció. Y se nos fue el día. Por lo menos en el juego. Ninguno. Cualquier indefinido desabordamiento. Ninguno. Cualquier indefinido. Y desabordamiento. Creo que nos falta todavía un poco. Ah, mejor no miro. Mejor no miro. Es que son demasiado y es el doble porque es arriba y abajo. Así que es un trabajo que toma tiempo y que es muy repetitivo. Por eso en el juego hay muchas cosas repetitivas. Si construimos ahora fábricas en el grande estilo, nosotros necesitamos que digamos 20 asembladoras. Esas ensambladoras las necesitamos colocar. Así que no es algo que va tan rápido, sino que toma su tiempo. Pero también es divertido.
Sobre todo cuando vemos después el resultado, que todo entra en sus contenedores que tendrían que entrar. Ese es un alivio de ver cuando, como si construimos la fábrica y poder encenderla y mirar los productos al final. No sé si se acuerdan cuando hicimos la fábrica con las láminas o las placas inteligentes. Fue un gran éxito después cuando salió la primera lámina o placa. Y acá lo tenemos, cualquier indefinido en el medio, desabordamiento, ninguno, cualquier indefinido, desabordamiento. Sí, eso es lo que da la recompensa al final de ver que funciona lo que construimos. Ninguno, indefinido, desabordamiento. Ya veo que esto aquí está escaso. Tenemos unos 300 de esas 350 de esas vigas. No, las de 3. Se nos va más rápido que pensado. Yo pensé que nos va a alcanzar a colocar todos. Pero si lo miro ahora, más bien parece que no va a funcionar. Son los ascensores que estamos construyendo que nos toman mucho de las vigas. Creo que son 16 por ascensor. Por lo menos por este son 16, 18. Y este acá son 16. No, este también eran 16, pensaba. Acá 16, sí. Pero mientras que estuvimos haciendo esto, tenemos la producción andando. Así que tocará regresar, pero por lo menos sabemos que funciona. Acá qué pasó. Ah, así, en este era. Me salté uno. Y no tomamos tampoco todas las vigas porque tuvimos problemas de espacio en el inventario. Para muchas cosas se nos fueron y no necesitamos más tantas cosas. Cien todavía. Si miramos después rápido atrás, sabremos que son todavía un par. Y yo creo que ya se nos fue todo. El último que vamos a poder conectar.
Y yo creo que aquí sería una vuelta como por acá. Excelente. Lo pasamos acá en el medio. Logística, esto sería aquí. Si tomamos otro, funcionaría. Y de los divisores inteligentes, podríamos colocar siempre uno así. Acá. Pongo suficientes. Voy a poner toda la línea, porque así todos los productos que queremos podemos sacarlos y construir nuestros nuevos productos abajo o arriba. Eso no sé todavía qué es mejor. Ese se me fue. Todavía se me fue. Así. Entonces este también no estaba correctamente. A veces viene la línea del lado derecho y ese me confundió. Y acá le construimos en el modo sub. Unas dos cintas. 3. Bueno, tampoco son tanto la diferencia. Acá ya estamos en el borde. A lo mejor no los vamos a utilizar todos, pero por lo menos tendremos eso ya listo. Y la misma cosa podremos hacer del otro lado. Aquí y ahora de este lado la entrada. Y si tomamos la cinta, sería por aquí. Bueno, si eso podríamos hacer. Que tiramos esto hacia acá. No, vamos a hacerlo aquí. Y la cinta que vaya así. Y esto al revés. Y ahora podríamos poner los ascensores, por ejemplo, así. Para que vayan a sus productos. Creo que ponemos esto todo ya preparado. O hacemos los inteligentes. Unión divisor inteligente. Ahí. Aquí. Porque me catapulta tanto. No sé si es mejor así o si lo ponemos del otro lado. Así que los divisores entonces primero.
Y creo que puede ser escaso. Son también muchos divisores que acabo de colocar acá, pero nos podrá ser muy útil en un futuro. Y ahora de aquí hacia acá sería así. Entonces quitamos esto y esto. Ya tenemos los postes listos. Tenemos los divisores también colocados. Podríamos ir rápido a ver qué hace nuestro lagarto ahí abajo solito. Un compañero sería nada mal para él. Cobre. Bueno, cobre por aquí. Y ese cobre va a pasar, o no, hierro. Eso va a pasar después por acá. Y se va a fundir. Eso es lo que nosotros queremos. Bueno, vamos a terminar el almacenamiento. Eso, meta para hoy puesto. Ya no falta mucho, son solo las vigas que tenemos que ir a recoger. Acá habrá nueces. Aquí tenemos todavía hierro o cobre. Hierro. Y se fue. Acá ese es cobre. Cobre puro. Lo recojo para poder después ver si funciona lo previsto. Acá las frutas. No vamos a tomar todos, pero algunos. De las flores podríamos tomar también. Y el ascensor espacial lo vamos a cambiar de puesto. Por eso lo haremos cuando el próximo episodio seguramente. Porque necesitamos la plataforma para él. Los ascensores que llevan los productos ahí adentro. Eso también vamos a necesitar. Y aquí como vamos. Excelente. Entonces llevamos esto también. Y que sigue produciendo mientras que nosotros regresamos. Recoger un poco las cosas. Los pétalos funcionan. Sí. Madera, yo creo que eso no funcionaría. Sí, ese ya tenemos suficiente. Y con eso creo que tendré que funcionar. Autoguardado. Si el autoguardado, no sé si un día lo subirá a más tiempo, porque por momentos son yo creo que todos los 5 minutos que comienza eso. Da un chico lag, pero no es
No es tan grave. Y cuando tendremos el jetpack, ahí será más divertido todavía los autoguardados porque nos catapulta hacia arriba. Bueno, este acá adentro lo podemos conectar, este hacia acá también y este hacia aquí también funciona. Estos los voy a conectar solo para que pasen los materiales a la trituradora cuando tendremos todo conectado, porque si no, no van a pasar. Nosotros solo hacemos esto para tener la cinta más largo y el del desabordamiento y poder sacar de esa cinta piezas que necesitaríamos a lo mejor para construir otros productos que los queremos pero no los tenemos que producir con propias fábricas. Así los podemos hacer de vez en cuando tenemos suficientes productos ya en el almacenamiento. Por ejemplo, los osciladores serían así un producto que por el momento yo no lo quiero construir en masas, tener la propia fábrica para eso. Así que eso los podríamos sacar de la cinta normal, como las municiones es también algo que las necesitamos, pero sería más bueno de hacer eso con la sobreproducción. Ya llegamos al fin. Y creo que va a tocar después configurarlos también. Esto va a ser un episodio un poquito más largo. Pero de verdad quiero terminar este almacenamiento. Por lo menos las conexiones principales. Y hacer un test chiquitito. Trato de construir lo más rápido que pueda. Para que no nos tardamos tanto. Y después encender las máquinas. Digamos los contenedores los podremos llenar. Y mirar qué es lo que entra, qué es lo que, si hay un error o si todo funciona a la perfección como estaba planeado. Por lo menos la configuración ya está hecho de los contenedores. Así que solo conectar los ascensores y las conexiones aquí. Y aquí ya tenemos práctica. Más o menos, porque no quiere así. Arriba. Siguiente es aquí. Acá también. Ahora viene otra vez el auto guardar y estamos aquí. Todos los 5 minutos viene el auto guardado.
Creo que no es más muchos contenedores que queremos conectar. No veo el fin todavía detrás de mí, pero ahí lo veo. Así que son 3 contenedores todavía que hay que conectar. Arriba. 2 más. Y después va a haber todo el montón de la fila que se va a meter al contenedor de atrás. Ya está pasando, ya lo veo. Acá nos falta las... ¿Qué pasó acá? Ese está correcto, así que este acá no está correcto. Y son ambos. ¿Qué le pasó aquí? En una parte no hay las conexiones hechas. Y me di cuenta porque todo bloqueó. Ahora todo tendrá que pasar. Esto lo quitamos. Ponemos acá este hacia ya. Y la misma cosa acá. Listo. Toca rehacer esto. Esta me lo quitamos. Reconectar. Estas conexiones. Ahí se me fue. Ahora al final vamos a ir hacia atrás a mirar el contenedor. El contenedor lo tenemos aquí ya preparado. Y tendré que llegar las cosas. Si no llegan, está en una parte una conexión que le falta. Aquí también le falta. Y ahora pasan. Conexiones hacia allá se ven bien. Sí, se ve bien. Bueno, así que ahora tendrían que estar en el contenedor. Y eso es lo bueno, que si hacemos el test, vamos a ver que sí hay cosas que van a entrar acá. La pregunta es si es todo lo que pasó, y si sí, hacia aquí. Aquí metemos ahora todas las cosas. Esto, estos. Todo lo que tenemos de sobra. Vamos a poner los paracaídas. Yo creo que no los calculé en ninguna parte. Pero los podríamos meter después del biocombustible. Ponemos esto rápido primero, las piezas grandes, donde están, y hasta el más chico. Motores también, esto también, hormigón, cable pusimos, pétalos, esto, cartuchos.
esquirlas vamos a poner también. Bueno, antes del biocombustible, pólvora negra, nobelisco, filtro de gas, filtro radioactivo. Acá tendré que venir la baliza. Ninguno. Cualquier indefinido desabordamiento. Ninguno. O me sobresalté. Cualquier indefinido desabordamiento. Tenemos acá la baliza. Acá vendrán los filtros radioactivos, los filtros normales y los nobeliscos. Pólvora negra. ¡Ja! Entonces los vamos a poner antes de la baliza porque me pasé uno. Entre la baliza y la pólvora negra hay 3 productos y nosotros tenemos 4 libres, así que acá el paracaídas y aquí también paracaídas. Entonces 1 vacío, 2 vacío, 3 vacíos y pólvora negra. Perfecto. Como sigue acá, paracaídas. Eso también podríamos poner. Esto, que se vayan las cosas. Las cosas chiquitas y después las grandes. Esto así. Ya vemos que acá está entrado la caliza, el biocombustible, todo eso. Y va a tomar su ronda. Acá va entrando todo. Una posibilidad para visualizar acá. Tenemos metal, cobre, nada. Cemento. Una cosa sería de hacer las cintas como en el otro, pero creo que lo vamos a dejar por el momento así. Ya se llenaron cosas. Eso es excelente. Cables. Acá viene el biocombustible. Esto está vacío. Estos están vacío. Y acá tendría que venir en un instante. Este está vacío. ¿Por donde sube? Ninguno. Ninguno. Donde sube? Baliza. Biocombustible sólido. Acá también me olvidé de una conexión. Y eso es grave en el sentido que las esquirlas no van a entrar acá y muchas cosas. Así que los tubos no entraron todos. Que tuvimos... o si entraron todos. Esto queríamos. Ponemos limitadores. Los cartuchos.
10 de esto. Alambre podríamos también poner el biocombustible que no entró. Algo más, esto. Alambre pasó ya un poco. Quiero que pasen las piezas a esto acá. Acá están las tres que faltaron. Ya pasaron por arriba las esquirlas, esas las vi. Turbo alambre, también podemos ponerle un poco de esto. Los tornillos también. Porque igual los vamos a poner después allá adentro. Así que no está grave. Acá los tornillos para arriba. Un poco más de turbo alambre. Que pase las cosas. Bueno, eso lo dejamos. Pues sí. Eso lo dejamos así que pase. Inventario, ¿qué más tenemos? Esto vamos a tener que mirar cómo lo vamos a hacer para la comida. Pero me podría imaginar. El biocombustible no entra. Las cosas no entran donde tienen que entrar. Entonces hay una conexión que falta. Acá está bueno, está bueno, está bueno. Y para eso no quería conectar todavía la trituradora porque necesitamos tener la seguridad que todo está conectado y funciona. Acá estos están conectados y seguramente en una parte nos falta esa conexión y por eso se va al otro lado de la cinta donde no tendría que pasar. Y eso es ya aquí donde hay algo que falla. Esos están conectados, conectados, conectados. Aquí tenemos uno que no está conectado. Debido a eso, todos se van al otro lado. Acá también tenemos conexiones que no están hechas. El resto se ve bien. Y la cinta de afuera podemos decir que sí, la tiene acá también la conexión. Por el tema que hay los productos que entran al otro lado. No es que no entran, sino que se van a la otra cinta al desabordamiento. Y eso es lo bueno de tener una verificación del sistema. Siempre controlan antes de conectar a una trituradora qué es lo que van a querer meter allá adentro. Porque de repente será una cosa que no quisieron meter. Un cable, un rollo de cable podríamos dejar todavía acá. Ah, y las esquirlas.
También las queremos ver allá. Ahora, todavía entran o eso es de lo que pasó antes. Acá viene el biocombustible. Mira ahora. Se tendría que ver por aquí cuando sube la cinta. Y cuando sube la cinta podremos estar seguro que funciona. Las esquirlas también es un producto que nos falta. Y esos son los penúltimos, serían acá. Así que esos tendrían que pasar por aquí. Acá no entra nada todavía. Será tanto tiempo que se demora. Ahí ya llega. Ahí llegan el biocombustible, así que va a entrar a este contenedor. Perfecto. Y las esquirlas tendrán que venir también en un momento. El paracaídas o los dos para... acá tenemos todavía un poco. ¿Qué será acá? La razón. Una de las razones por qué el biocombustible podría ser que se va al desabordamiento es cuando no tenemos la MK3. Cartuchos de color. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no quiere pasar la cosa demasiado rápido? Ese es MK3. Ay, 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 algo no está todavía como tiene que ser. Eso en definitivo ya lo estoy viendo. En una parte está bloqueando el sistema porque en teoría todo lo que pasa por el medio tendría que subir hacia acá. Y si tenemos por ejemplo en un lado una MK2, un ascensor MK2, nos va a meter después el sistema acá adentro. Por un momento se ve bien. A lo mejor era todavía una falla que estaba en el otro lado. Pero ya tenemos las esquirlas, los cartuchos. Y vamos a ver la próxima vez entonces dónde exactamente está bloqueando. O qué es el problema, si fue solo todavía los restos que entraron acá al contenedor o si de verdad hay algo que bloquea. Pero por fin tenemos esto aquí al nivel conectado para poder decir si nuestro almacenamiento va a funcionar. Así que les digo muchas gracias por mirar. Si le dejan un like me alegra mucho. Si se suscriben sería mejor todavía. Muchas gracias a esos que lo hicieron y que están mirando mis videos. Y les deseo un lindo miércoles. Hasta la próxima.